Están viajando Alberto Fernández y Martín Guzmán a Roma por la cumbre del G20 y se espera que allí puedan concertar una reunión, juntarse con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Mientras eso ocurre, puede pasar o no, se conoció un comunicado del Fondo Monetario Internacional, precisamente, donde afirma que la Argentina debe ir a una reforma laboral y a la apertura de las importaciones, eh, si es que quiere finalmente, no sé si acordar con el fondo, sino estabilizar su economía y bueno, todo eso, ustedes saben, eh, sería bien visto por la nomenclatura del organismo multilateral de crédito. El fondo publicó un paper con recomendaciones de políticas del G20 para salir de la crisis originada por la pandemia del coronavirus, pero se refirió particularmente a la Argentina. De allí hoy el Destape trajo estas exigencias. Son sugerencias, pero podríamos decir que son, en el marco de una negociación, exigencias. Dice el fondo, estamos hablando de políticas en el mercado laboral que incentiven la búsqueda de empleo y la reconversión profesional y reforma de las regulaciones de los mercados de producto para reducir las barreras de entrada y así crear oportunidades para nuevas empresas. Según el fondo, Argentina tiene que reformar su estructura tributaria y flexibilizar las regulaciones para los mercados y las políticas activas sobre el mercado laboral. También pidieron, dice el Destape, por la reducción de la carga tributaria sobre el empleo, la liberalización del comercio, es decir, apertura de importaciones y aliviar la protección de la legislación. Bueno, yo creo que si uno retoma un poquito lo que dijo Alberto Fernández en el acto de Deportivo Morón, la cancha de Deportivo Morón, y lo enlaza con estas exigencias del Fondo Monetario, entiende claramente qué es lo que se está pulseando acá, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, como el embajador de los Estados Unidos, lo que dicen es que Argentina no tiene un plan. En realidad, Argentina tiene un plan. Lo que ese plan no contempla, sinceramente, es ajuste, flexibilización laboral, digo, como para poner en claro, blanco sobre negro, de qué estamos hablando, ¿no? Apertura de importaciones. A ver, no, la Argentina si abriera las importaciones, como se hizo en la época de Macri, volvería a sacrificar y a lanzar al desempleo a decenas de miles de trabajadores, por ejemplo, curtidores, por ejemplo, trabajadores textiles. La sustitución de importaciones ha generado una demanda de empleo. Cuando uno ve los números, los índices de crecimiento industrial, tienen que ver precisamente con esta política. Salir de esta política hoy sería suicida, totalmente suicida. ¿Por qué? Porque Argentina puede producir cosas, no necesita comprarlas afuera, y si las compra afuera, deja de producirlas acá, apaga las máquinas, cierra las fábricas y desemplea gente. Entonces, los que se llenan la boca hablando de que hay que generar trabajo, que hay que parar con los planes, etcétera, tendrían en ese entonces, en ese caso, digamos, que responder por esta consecuencia. Hablan de la flexibilización laboral, ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Esa es una exigencia, casi diría yo, de formato tradicional del fondo. Ahora, no es lo mismo flexibilizar las condiciones de trabajo en un país desarrollado
con baja inflación y crecimiento que hacerlo en esta Argentina. O sea, esto es una cuestión de principio y doctrinaria, pero aún poniéndonos pragmáticos, nosotros necesitamos trabajo de calidad, no trabajo de menor calidad. Y la flexibilización lo que va a suponer es trabajo de menor calidad. Es la famosa reforma laboral, que es una exigencia de los grandes grupos corporativos. Es una que impulsó y se votó en Brasil. Y miren qué curioso, se impulsó, se votó en Brasil y Bolsonaro, que fue uno de sus defensores, hoy tiene pésimas, pero pésimas cifras en los relevamientos de imagen pública y en el potencial de voto para el año próximo. Porque lo que hacen estas corporaciones es convencer a los presidentes, estas corporaciones y también el Fondo Monetario, un organismo multilateral de crédito en este caso, una especie de patrón financiero internacional, es decirle a los presidentes que si hacen estas cosas, las cosas van a ir bien y el país va a repuntar. Y hay presidentes que hacen esto, y el país no solamente no repunta, sino que se debilitan los gobiernos, se vacía la institucionalidad y entras en una crisis mayor a la que tenías. Pero claro, la crisis de la Argentina, en tanto y en cuanto sea la crisis de la Argentina y no contagie a otros países, al Fondo Monetario Internacional no le importa nada. Y a las grandes corporaciones, el problema que tenemos es que están sobre recontra representadas en el discurso público, pero su aporte a la sociedad es más bien bajo. Fíjense si no cuántos empleos de calidad genera la Asociación Empresarial Argentina, que reúne a las mayores corpos del país. ¿Cuánto? No sé, 600.000, 400.000 empleos en un país de 45 millones de argentinos. Pero bueno, ellos tienen una agenda, y tienen una agenda propia, que es una agenda de intereses propios. Y la venden como si fuera la solución para los problemas del país. No, es una solución para maximizar su ganancia, para llevarse más plata, digo, para llevársela en pala. No necesariamente eso es bueno para el país. Porque también está esta cosa, esta pedagogía que dice, si a ellos les va bien, entonces nos va bien a todos. No, mire, no es así, ¿eh? No funciona de esa manera. Miren el caso de Arcor, paradigmático, su frente alimentario, digamos, todo lo que son las empresas alimentarias del grupo Arcor, lo hemos comentado más de una vez, han tenido ganancias extraordinarias en el primer semestre del 2021, cuando el trabajador o la trabajadora va al supermercado y tiene los precios más altos de la historia reciente con salarios muy deprimidos. Entonces a unos les va mal y a otros les va muy bien. Es mentira que a todos les va bien. Es mentira que ese Arcor le va fantástico, a todos los que viven de su trabajo les va a ir genial. No. Para eso se necesitan regulaciones. Regular no es una mala palabra. Regular es ordenar los desequilibrios. Desequilibrios que se dan por las pujas de intereses. Esas pujas de intereses, yo hoy no tengo ánimo de calificarlas. Son pujas de intereses. ¿No? Pueden ser más avaras, codiciosas, lo que sea, pero son pujas de intereses. Y uno podría decir que no quiere que sean tan voraces. Ahora, lo que ahí tiene que pasar es que el Estado intervenga. Porque nosotros podemos hacer un campeonato de calificación, de adjetivación, de lo que sucede, no sucede. Yo lo escuchaba atentamente al presidente allí en Morón, y la verdad es que está todo dicho, ¿no? Ahora, decir y no hacer, o decir y no hacer en consecuencia, o decir tan enfáticamente y no ser consecuente en la velocidad de la ejecución de las políticas que hagan posible eso que se denuncia, bueno, es frustrante, es frustrante. Estaba recordando a Néstor Kirchner, precisamente, que se caracterizó por tomar decisiones que eran raras. Las quiero calificar así, solo para que se entienda, ¿no? Digo, una vez más, eh, raras quiero decir inhabituales, ¿no? No estaba dicho que tenía que ser de ese modo. El tipo un día fue, y esto tiene una enorme carga simbólica, un día fue al colegio militar y bajo los cuadros de los milicos genocidas. Y uno se pregunta siempre, ¿cómo no se hizo antes eso? ¿Cómo no se había hecho antes? Bueno, porque estaban los presidentes en otra, creían que ya está, que las leyes de impunidad se iban a quedar para siempre, creían también que el genocidio
no tenía nada que ver con el resto de las cosas. Bueno, Néstor nos permitió entender que el genocidio tuvo que ver con un modelo de país, tuvo que ver con una matriz productiva, tuvo que ver con una matriz económica que cambiaba, de una matriz inclusiva a una matriz excluyente. No es casualidad que la dictadura cívico-militar haya decretado la liberalización de precios, de tarifas, ¿no? Digo, de comercio exterior, apenas asumió. Entonces, Néstor nos permitió enlazar esas cosas. No es que por un lado iba el genocidio, el exterminio criminal de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, y por el otro lado la economía. No, fueron parte de una misma cosa. La dictadura genocida fue alimentada por el interés de grupos empresarios, que la solución a sus problemas en ese momento fue exterminar una generación. Exterminar una generación, porque esa generación tenía un ADN contestatario, revulsivo, revolucionario, y eso incrementaba sus costos. Entonces, suprimiendo esa generación, las empresas podían bajar costos, fundamentalmente el costo indemnizatorio y el costo laboral. Bajado el costo indemnizatorio y el costo laboral, reprimida la protesta, la demanda, congelados los salarios, clausurados los sindicatos, las paritarias. Bueno, ganaron guita en pala. Esa fue la forma que tuvieron para ganar guita en pala durante 7 años. Revertir esa matriz nos está costando décadas, porque después de Alfonsín vino Menem y las profundizó. Pero aparte, Menem naturalizó la exclusión social, la exclusión, que no es lo mismo que el desempleo. La exclusión. Hoy la Argentina se parece cada vez más a eso que antes mirábamos hacia el resto de América Latina y nos sorprendía, que son los países desiguales, donde hay pocos ricos y muchos pobres. Bueno, lentamente la Argentina fue transfigurando su escenario, su paisaje, convirtiéndose en algo así. Hoy, Argentina es Latinoamérica más que nunca. Ahora, no porque reivindicamos a Bolívar, sino porque empezamos a tener tasas de pobreza, de indigencia, que se asemejan a otros países con la distribución del ingreso muy desigual. Cosa que el peronismo en su momento había logrado revertir. Entonces, la discusión, por ejemplo, después del golpe del 55, era si se podían mantener esos niveles de igualdad logrados por el peronismo, pero sin el peronismo. El Lonardi planteaba eso. Después vino Frondizi y planteaba cosas parecidas. ¿Cómo podían sostener? Bueno, de hecho, la Constitución Nacional tiene el artículo 14 bis, y el artículo 14 bis es la condensación de los derechos sociales de la Constitución del año 1949 de Arturo Safari. Entonces, trataron de hacer, jibarizaron a todo eso y lo transformaron en el artículo 14 bis. Y lo metieron en la Constitución Berreta que retomaron a partir del golpe. Y que está vigente hasta hoy con las modificaciones del 94, de 1994. Pero en lo concreto, decían, bueno, yo quiero mantener estos niveles de distribución, pero sin peronismo. Bueno, sin peronismo lo que se fue viendo que a lo largo de los años, ese patrón de distribución se fue volviendo cada vez más regresivo. Con el golpe de se volvió completamente regresivo. Con Menem, más regresivo todavía. Entonces hoy Argentina se asemeja a países que tienen la desigualdad cronificada, la pobreza cronificada, ¿sí? La promoción social ascendente congelada. Ahora, lo triste es que nosotros supimos de un pasado mejor. Y esto no es una ensoñación. Están los números, están las historias, están los libros para ir a ver, digo, están los números estadísticos. Tuvimos un pasado mejor. Nosotros éramos el país más industrializado de América Latina hasta la década del 60, hasta que Brasil nos pasa por arriba. Pero la verdad sea dicha, nosotros tuvimos un pasado mejor, no es que solamente el tango, tuvimos alguna vez, no, realmente lo tuvimos. Y como tuvimos eso, después nos fuimos cayendo, ¿verdad? Nos fuimos cayendo. Y nos fuimos cayendo por la desigualdad. La desigualdad es la confirmación de que hay una economía que no está bien. Salvo que aceptemos
que el modo empresario o de las grandes corporaciones de ver la vida sea el único posible. Y que sea verdad inapelable cualquier postura, cualquier planteo que hagan estos grupos concentrados de la economía, los monopolios, los oligopolios. Entonces nos callamos la boca y decimos, bueno, es así. Hay que dejarlos enriquecer y cuando sean muy, 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 muy ricos, vamos a estar mejor nosotros. Es falso, es mentira. Eso es realmente de lo más sonso que uno puede escuchar. Bueno, dicho esto, que me parece que es importante repensar, reflexionar, volver sobre lo mismo, porque nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando. Entender por qué cada tanto hay una amenaza de golpe de mercado, de golpe blando, qué es lo que sucede. Bueno, vivimos un periodo de turbulencia e inestabilidad. Y ese periodo de turbulencia e inestabilidad es porque el proyecto político y económico de los sectores más concentrados de la economía no contempla la inclusión de la totalidad de argentinos y argentinas. Por eso, aquella famosa frase es con todos adentro, que la primera que se la escuché creo que fue a Néstor y después a Máximo Kirchner. Nosotros queremos una Argentina con todos adentro. Es perfecto, ese es el horizonte. Yo me causa gracia cuando escucho y dice, no, pues nos falta horizonte, dice el progresismo. El otro día escuchaba a García Linera y me quedé reflexionando sobre García Linera, porque decía, hoy ni la derecha ni el progresismo tienen horizonte que ofrecer. Bueno, yo no sé cómo será en Bolivia, sinceramente. Me entero por los diarios y por lo que le puedo escuchar a García Linera. Sobre lo que sucede en la Argentina, yo creo que sí hay un horizonte por ofrecer. Y ese horizonte por ofrecer es que cualquier política es con todos adentro. ¿Por qué? Porque ya demasiados están afuera. ¿Y saben qué? No se solucionó nada. Lo único que se garantizó es una mayor concentración de la economía, una mayor extranjerización, una mayor fuga y un mayor endeudamiento. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué sería de lo positivo de seguir dejando gente afuera? Me quedo con el planteo de cada vez que tomemos una decisión, preguntémonos cuántos argentinos, cuántas argentinas vuelven a entrar al mercado formal de trabajo, al consumo, a los sueños, a la promoción social, a que sus hijos dejen de pensar que este país no tiene sentido, sino que realmente lo tiene. Digo, pensemos esas cosas. Yo no sé de cuánto nos sirve sentarnos a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sí sé que hay que hacerlo, porque yo se lo vi hacer, pero mejor dicho, Argentina se sentó con el Fondo Monetario Internacional, incluso con Néstor Kirchner. Pero Néstor Kirchner se sentaba con el fondo y a la vez le decía no al ALCA. Tenía muy claro el juego de te doy con esta, pero con esta te saco, porque de eso se trata una negociación. En una negociación siempre se pierde un poco y siempre se gana un poco, si está bien hecha. Yo aspiro que esta negociación esté bien hecha y confío, no me queda otra que confiar de que va a ser una negociación que no se tiene que traducir ni en ajuste, ni en flexibilización laboral, ni en ninguna de las cosas que pide el fondo. Porque si pide todo eso el fondo, yo creo que el fondo no entiende y tampoco tiene por qué ocuparse de la Argentina. La Argentina es asunto de los argentinos y de las argentinas. No es del Fondo Monetario Internacional. Cristalina Georgieva, cuando se levanta la mañana y se hace unas tostadas, no estaba pensando en la gente que vive en Ingeniero Budge, o en Formosa, o en Río Negro. No, no importa, no está al corriente del día a día. Cuando le muestran a la Argentina, no sé, verán números. Pero los números sabemos y hemos aprendido, no son la gente. Entonces, si de las argentinas y los argentinos no nos ocupamos nosotros y nosotras, no pensemos que Cristalina Georgieva nos va a resolver algo. Al contrario, Cristalina Georgieva va a pedir según lo que el fondo es capaz de pedir. No es Cáritas, no es una organización eh, de beneficencia, ni siquiera es ambientalista, nada. No, somos números, ¿sí? A mí me parece que el planteo con el fondo, y es interesante porque el presidente parece haberlo tomado en parte, es de orden político y tirar de la cuerda todo lo que se pueda. Este es un partido que se gana en el minuto 95, es decir, en los 5 adicional. No se gana antes. No es que al final del primer tiempo ya estamos gritando los goles que todavía no hicimos, no. Pero tampoco hay que entregarse, ¿no? El presidente dijo,
no me voy a arrodillar para arreglar con el fondo. Y ¿saben qué? Yo en parte le creo. Voy a explicar por qué en parte y por qué le creo. Y con esto no, nos vamos. Pero le creo en su lineamiento general porque la verdad sea dicha, Argentina hasta ahora, tenemos tiempo hasta marzo, ¿no? Pero hasta ahora, en sus idas y vueltas con el Fondo Monetario Internacional, no parece, a mi juicio, haber tomado un camino de subordinación. Ha tratado de mantener un equilibrio entre aquello que se le exigía y aquello que podía dar y aquello que necesitaba la realidad. Algunos dicen, bueno, pero esto nos puso en el centro del ajuste. Para mí es una palabra demasiado grande para definir lo que ha ocurrido en este tiempo. Porque uno ajusta mejor dicho, la palabra ajuste, uno la tiene asociada a los ajustes característicos de la derecha en la Argentina, la derecha neoliberal. Yo creo que había una administración de la inversión que ha sido, si se quiere, poco generosa. Poco generosa. En eso puedo coincidir. ¿Y por qué digo que en parte? Bueno, yo creo que operan muchos intereses. ¿Ustedes no creen que el Fondo Monetario Internacional no tiene aquí predicadores, defensores, lobistas, que le dicen todo el tiempo en el oído a un presidente, a los ministros, a los legisladores, a los diputados, les conviene arreglar de esta manera, les conviene arreglar de la otra, mire que si hace esto se va todo al demonio, mire que explota, mire que se va la economía al demonio? O sea, eso pasa en el día a día. Hay que tener la determinación de un Kirchner, de un Néstor Kirchner, para que, para que eso no te haga ruido en la cabeza y no te haga equivocar. Tenés que estar un poco loco. Y Néstor estaba un poco loco. Ahora, era un loco racional, 100%. Loco porque tenía propósitos, objetivos que no eran los habituales. Pero su comportamiento era totalmente racional. Si esto es una negociación, entonces vamos a negociar. Pero una negociación no empieza con la subordinación, con la sumisión, con te acepto, porque si no, no hay negociación. Y eso me parece lo que está pasando ahora. Ahora, para negociar, hacían falta 2 plazas, movilización de gente, un presidente más enfático, Máximo Kirchner diciendo lo que dijo, que me parece que lo alentó al presidente Fernández, Cristina diciendo lo que siempre dice. Movilizar, para que vean afuera de que el presidente no está solo, que Martín Guzmán no está solo, para que Martín Guzmán también vea que él no está solo y para que el presidente vea que también no está solo. Que recostarse sobre el movimiento popular puede ayudarlo, que no es un problema. Que el problema son los otros, no la gente, porque gobiernan para esa gente, que seguramente lo saben, lo tienen internalizado, pero bueno, siempre es bueno remarcarlo. En evidencia, vamos a decir así, que es una forma muy pedagógica y a su vez muy efectiva de que las cosas sucedan, ¿no? De hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, a mí me parece que los planteos de máxima que está teniendo el Fondo Monetario Internacional no tienen mucho destino. ¿Sí? No tienen mucho destino. La Argentina no tiene mucho margen para obedecer, acatar las recetas ortodoxas, tradicionales del Fondo Monetario Internacional. Porque la realidad argentina de hoy es excepcional. No es como fue alguna vez. Esta es excepcional. Es un endeudamiento grosero, ¿sí? Con una economía desvencijada y en un marco de una pandemia. Es decir, todo lo que pasa, pero absolutamente todo lo que pasa, nunca pasó todo junto. Siempre tuvimos una parte o 2 partes, pero las 3 partes a la vez es la primera vez que sucede. Y a mí me parece que estuvo bien el acto allí en Morón, dándole fuerza al presidente. Y ahora en el viaje, ojalá que el presidente pueda hacer de esa fuerza una negociación convincente, que pueda charlar con Cristalina Georgieva y que cuando Cristalina Georgieva levante la voz la haga callar. Pero no por machirulo. La haga callar con la evidencia de que hay un pueblo que no puede ser sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional, porque el pueblo argentino, cuando votó allá por diciembre del 2019, no votó al Fondo Monetario Internacional, ni votó al candidato de Donald Trump, ni votó al candidato del Fondo Monetario, que era Mauricio Macri. Votó a Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner de vicepresidenta. Así que cualquier solución tiene que contemplar esa realidad política. Y si no contempla esa realidad política, entonces, ¿saben qué?
entonces no es solución. Esto es fuerte y al medio.